En este video te voy a dar 100 motivos por los cuales Good Boy del 2025 es la peor película de terror que he visto en toda mi vida. Te voy a contar por qué me sentí ofendido y defraudado, de cómo me sentí engañado al ver esta película independiente que, según lo que prometía el marketing, era la octava maravilla. Pobre perrito, pobre Indy, lo hicieron sufrir mucho para que saliera todo espantado en las escenas. Good Boy a todo mundo le encantó, todas las reseñas que he visto han hablado maravillas de Good Boy, pero a mí me pareció horrible, gacha y sin sentido. Y si te quedas hasta el final del video te voy a sorprender porque te voy a decir algo que no lo has escuchado de ningún otro youtuber. Pues Good Boy es una película de terror, entre comillas, dirigida por Ben Leonberg y es el debut de este director. Espero que sea debut y despedida. Dicen que Good Boy es una historia de fantasmas desde la perspectiva de un perro. Quizás si yo fuera un perro le hubiera entendido mejor y quizá la hubiera apreciado, pero como no soy perro y no entiendo su perspectiva, pues no la entendí. La película tiene de personaje principal a Indy, es este simpático perrito quien tras la muerte del abuelo de su amo Todd, se van a vivir a la granja donde murió su abuelo. Para esto te cuento que la película empieza con Todd escupiendo sangre y en malas condiciones generales ya que tiene cáncer, así que asumo que Todd se fue solo a la cabaña de su abuelo para terminarse de morir, acompañado de su fiel Indy. O sea, la decisión de Todd es morirse en la cabaña y esto es importante tenerlo en claro. En la cabaña del abuelo Indy, el perro empieza a ver fantasmas y hasta se le aparece el perro muerto, el fantasma del perro del abuelo de Todd. Y ya como sea, Indy como puede, de la manera que él puede, se enfrenta a los fantasmas que amenazan a su pobre dueño. A medida que la actividad paranormal se va intensificando, Indy se pone a prueba él mismo intentando proteger a su dueño. La película no tiene diálogos, la cámara va siguiendo en todo momento al perro, las escenas son muy largas y me da la impresión que hicieron sufrir al pobre perro durante la producción. La prueba está en esta escena donde tienen al pobre de Indy en la azotea de su casita, encadenado y bajo la lluvia. Ahí está el pobre Indy como Snoopy en su casita, todo torturado y maltratado por el director y su equipo. La película no tiene sentido en sí y resumida, es un joven de 20 años con cáncer que decide morirse en la cabaña que murió su abuelo junto con su perro. Quizá esta película vaya dirigida, como te dije, a los perros. No lo sé, a lo mejor a los perros les parece lo máximo esta película y hasta le dan un Oscar a Indy. Por cierto que ganó muchos premios esta película, pero a mí como humano me aburrió. La terminé de ver completa nada más porque pagué la renta de Amazon Prime, pagué los 60 pesos de la renta, ya había pagado, así que me aguanté y la vi toda. Hay solamente 2 jump scares en toda la película y no me dieron miedo. No tiene escenas de terror, ni una sola, no crea una atmósfera inmersiva de miedo, así como otras malas películas que se me puedan venir a la mente en este momento, como por ejemplo Antrum. Antrum es una horrible película, pero al menos tenía buena atmósfera. Good Boy ni atmósfera tiene. Good Boy es un insulto al género de terror y no me voy a aguantar al final del video para decírtelo. Esta película está mal clasificada, como que le hicieron clickbait. Esta película no es una película de terror, me disculpan, pero de terror no tiene nada. Esto es cine independiente, pero esta cosa es un drama, no es una película de terror. Good Boy es un drama y uno muy mal hecho, por cierto. El director quiso verse muy elevado, quiso verse muy intelectual y según esto quiso reinventar la rueda al traernos algo novedoso, una película desde la perspectiva de un perro que habla con perros muertos. Porque hasta eso Indy puede comunicarse con el perro muerto del abuelo de Todd, esto sin ningún sentido ni propósito. El fantasma que se quiere llevar al dueño de Indy no parece ser el abuelo, parece ser algún espectro que huele la muerte en los pulmones de Todd, lo cual tampoco tiene sentido porque esotéricamente el ángel de la muerte no opera de esa manera. La película es un desastre, al final Indy logra salvar a su dueño de la entidad paranormal que lo agarra con la cadena de Indy y lo arrastra hacia el sótano donde hay una especie de entrada a la morada de los muertos, ahí en el sótano del abuelo. La entidad se lleva entonces a Todd a través de esta entrada de piedra, pero Indy valientemente se va hasta el infierno para rescatar a su amo y ya que lo rescata, el amo malagradecido le dice a su perro que no lo puede salvar, que él de todos modos se va a morir, así que el esfuerzo del perro fue totalmente inútil.
No pudimos ver tampoco el rostro de ninguno de los actores. Los perros sí pueden ver caras, se sabe por la ciencia que los perros sí reconocen los rostros, no sé por qué aquí no nos enseñaron ninguno de los rostros. El rostro de Todd sale solamente en 2 escenas, sale también el abuelo muerto, su rostro, quien también murió en la cabaña. La película termina mal, el final es pésimo, Indy salvó a un Todd todo moribundo que de todos modos en un par de días se tendría que morir. Esta película es la peor que he visto en el 2025, he visto mejores películas independientes de terror. Aquí el problema, y esto es lo importante del video, esta es la mera neta, es que están vendiendo esta película como una película de terror cuando en realidad no lo es. Esta cosa es un drama, no es una película de terror, y cuando estás a punto de verla ya traes la expectativa de espantarte y esperas y pues nada, te llevas más de 1 hora de aburrimiento siguiendo al perro de tu tía cuarentona. Toda la película nomás te la pasas siguiendo al pobre perro maltratado, que por cierto es el perro del director. Hasta eso el perro no hizo casting, es recomendado y con vara alta. El guión es malo, tiene pocas líneas y son repetitivas. Toda la película es lo mismo, las escenas son las mismas. La película se estira demasiado, siempre ves al perro investigando ruidos en la oscuridad. La cámara baja te llega a marear por momentos. La película es lenta y es emocional. Y para dramas, pues mejor Hachi, la mera verdad. Hachi ese sí era un buen actor, perrazo. El perro del director no me convenció, aparte la perspectiva exclusiva del perro limita mucho la profundidad, limita mucho el desarrollo de Todd y esto afecta al clímax. El giro central supuestamente pretende mezclar lo sobrenatural por una parte con lo psicológico y esto lo hace predecible. La película depende también demasiado del perro, no hay una narrativa completa. Esta película, insisto, no es de terror, es un mal drama y para dramas me quedo con Hachi y con Richard Gere. Si buscas adrenalina o algo profundo, esta no es una película de miedo, no la vas a encontrar, no vas a encontrar la adrenalina que quieres, pero si eres amante de los perros, quizá te caiga bien el perrito. A muchos les pareció genial esta película, a mucha gente les pareció revolucionaria e intelectual. La casa embrujada, el concepto, ¿no?, de la casa embrujada vista desde la perspectiva de un perro, les pareció a muchos wow, a mí no. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y tú? Si la viste, déjame tu comentario aquí en la cajita de comentarios, pues no siempre tenemos que estar de acuerdo. Me gustan mucho los puntos de vista diferentes porque así crecemos todos. El perro, por cierto, es un Retriever de Nueva Escocia, un Toller, es una raza canadiense, la más pequeña de los Retrievers, parecido a un Golden pero más chiquito. El perro en sí es adorable, pero la película apesta. Me sentí engañado, el tráiler y el póster la están vendiendo como una película de horror sobrenatural. Cuando vi el póster dije, mira, esto se ve bueno, esto se ve interesante, se ve diferente, pero cuando la ves te das cuenta que todo es una aburrida metáfora psicológica. Me sentí engañado y aburrido, me sentí estafado porque no me dio el terror que prometía el marketing de esta cosa. Y aquí te dejo un video que te va a gustar, es buen cine independiente, de ese cine tan malo que es bueno. Te presento en este video la trilogía de Popeye el marino psicópata. Te va a gustar, sigue disfrutando de nuestro contenido y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.